Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu salvación maravillosa. Señor, vinimos a ti con corazón lleno de alegría. Queremos alabarte con todo nuestro corazón y adorarte con toda nuestra alma. Señor, tú eres digno de nuestra adoración y alabanza. Esperamos que tú nos permitas tu paz, tu libertad y tu tranquilidad. Tu gracia, Señor. Necesitamos más tu gracia y tu amor y tu palabra. En el día del Señor nos reunimos para agradecerte y servirte y alabarte, Señor. También queremos compartir nuestra alegría y gozo y nuestro amor con los hermanos. Queremos convivir juntos porque somos hermanos en Jesucristo. Somos miembros de la familia de Dios. Únenos y haznos amarnos, amar uno a otro, Señor, y servirte juntos. Muéstranos tu santa voluntad y tu camino correcto por medio de tu palabra, Señor. Llena nuestro corazón con tu paz y tu amor, y tu fuerza y pasión. Cuida a los hermanos enfermos, sánalos y anímalos. Consuela a todos hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Dales tu palabra y tu fuerza, Señor, y tu ánimo y consolación para que ellos puedan superar todo, vencer todo y alabarte, Señor. El retiro de primavera está muy cerca, Señor. Pon en nuestro corazón gran deseo de asistir y queremos llevar a las almas nuevas. Señor, permítenos a las personas nuevas. Queremos llevarlos al retiro, Señor. Señor, que hagas tu santa obra y muestra tu poder, tu gloria en el retiro. Permítenos ver a las almas salvas nuevas, Señor. Y hermanos, sean más alegres, gozosos en el retiro y participen todos juntos, Señor. Tú nos mandarás más bendición y más gozo. Y los hermanos que asisten al retiro tendrán la alegría y la seguridad de salvación. Y también estarán más edificados en la fe, Señor. Con todo lo que hacemos en el retiro, tú seas alabado y glorificado, Señor. Hoy enséñanos con tu palabra. Con tu palabra, anímanos y consuélanos, límpianos y
Corrígenos, Señor. Haznos estar contentos y saciados, gozosos en ti y en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Hebreos, capítulo 11. El libro Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Hebreos, capítulo 11, versículo 7. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer juntos, despacio. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Seguimos aprendiendo el capítulo 11 sobre los héroes de la fe. Hoy vamos a aprender también sobre la fe de Noé. Nosotros ya aprendimos el domingo pasado, ¿no? Hoy seguimos aprendiendo sobre la fe de Noé. Noé, ¿con qué tipo de fe vivió en este mundo? ¿Qué hizo? Nosotros necesitamos aprender de él. Podemos imitar a él. Nosotros también podemos vivir por la fe y agradar a nuestro Dios. Le pasamos poquito. Noé era justo y recibió la salvación por la fe. Génesis dice, en Génesis capítulo 6 dice, Noé era varón justo. Él era hombre justo ante ojo de Dios. Él no era justo como pensamiento humano. ¿Por qué era justo? Porque él ha hecho perfectamente, ha hecho toda justicia. No. Él se hizo un hombre justo por la fe. Él halló la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, él se hizo un hombre justo. Eso quiere decir por la fe. Él pudo ser justo. Dios le dio la justicia a Noé. Noé la recibió por la fe. Nosotros también recibimos la salvación, recibimos perdón de todos nuestros pecados, recibimos la salvación. Entonces nosotros también somos justos ante ojo de Dios por la fe. Al creer en Jesucristo y en el Evangelio, nos hicimos justos. Por eso Noé se hizo hombre justo, no por sus buenas obras, sino por la fe. Nosotros también, por la fe en Cristo Jesús, nos hicimos justos, ¿verdad? Un pecador no puede entrar al cielo, tampoco puede tener
comunión con Dios. No puede ser hombre justo. Solamente el hombre que cree en Jesús, cree en el Evangelio, puede ser justo por la fe. Apóstol Pablo nos enseña muy bien en Romanos. Él nos enseña en el libro de Romanos, un hombre pecador, ¿cómo puede ser justo? ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Él dice, por la fe en Jesucristo. Y segundo, Noé caminó con Dios. Después de recibir la salvación, él caminó con Dios, sirvió a Dios y agradó a Dios. Así. Recibir la salvación fue la gracia de Dios. Gracia sobre gracia, Dios lo protegió. Dios le ayudó, le guió a Noé. Noé pudo caminar con Dios, también por la fe. Esto también, nosotros también podemos caminar con Dios por la fe. Podemos servir a Dios. Noé halló la gracia de Dios y seguía recibiendo la gracia de Dios. Nosotros también ya hemos encontrado la gracia de Dios y recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, necesitamos la gracia de Dios. Seguimos recibiendo la gracia de Dios. Por la gracia de Dios y por la fe podemos caminar con Dios. Nosotros reconocemos que por nuestro propio esfuerzo, por nuestras buenas obras, no podemos servir al Señor ni caminar con Dios. Por la gracia de Dios y por nuestra fe podemos caminar con Dios. Y teniendo buena relación con Dios, íntima comunión con Él. ¿Sí? Noé era un hombre perfecto, dijo. No era Noé hombre perfecto, ¿no? Con el pensamiento, según el pensamiento humano, sino ante Dios. Él era hombre perfecto. Ser perfecto no significa que ser como un ángel o como Dios. No, no podemos. Pero Dios quiere que nosotros caminemos con Dios en nuestra vida diaria y experimentemos a Dios y recibamos más gracia de Dios. Por su gracia podemos ser mejores, podemos crecer más y más en la fe. Así podemos llegar poco a poco al criterio de Dios. Y nuestra vida puede ser mejor. Así, hasta que venga nuestro Señor, hasta que moramos, hasta que se termine mi vida, nosotros seguimos caminando con Dios y creciendo más y más. Así podemos llegar a ser perfectos. Lo que nos falta, cuando venga nuestro Señor, se perfeccionará todo. ¿Sí? Por eso, cuando venga nuestro Señor, en segunda vez, nuestro cuerpo pecador, nuestro cuerpo mortal, se cambiará.
se transformará. Tendremos salvación del cuerpo. Así seremos perfectos cuando venga nuestro Señor. También por el poder de Dios y la gracia de Dios. Seremos perfectos en el momento en que nuestro Señor venga para llevarnos. A continuación, hoy vamos a aprender más de Noé. Tercero, Noé obedeció a Dios por la fe. El texto principal que leímos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Dios advirtió a Noé que él castigaría al mundo, a los hombres pecadores. Dios le ha advertido de antemano a Noé. Lo que Dios le dijo no era entendible para Noé. ¿Por qué? Hasta este momento nunca ha llovido. En la tierra hubo plantas, árboles, pero el ambiente de la tierra era ideal. Pero no necesitaba llover por rocío y por neblina. Dios alimentó a las plantas. Así, las plantas y los árboles crecieron muy bien. Nunca ha llovido. Por eso, Dios le advirtió a Noé que con agua, con lluvia, Dios castigará a los hombres. Y los hombres se castigarán. La advertencia de Dios no era entendible. Nunca ha experimentado, nunca ha visto. Pero Noé nada más confió en Dios, confió en la palabra de Dios. Es la fe. Aunque no vemos la respuesta, no vemos la salida. Nosotros podemos confiar en Dios, porque Dios sabe todo, Dios puede hacer todo, Él tiene control. Entonces, nosotros no podemos hacer algo, pero Dios puede hacer todo. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. No hay ninguna cosa que no puede hacer para Dios. Por eso, confiar en Dios Todopoderoso es nuestra fe. Nosotros también podemos confiar solamente en Dios y en su palabra, aunque no se ve la solución, aunque no se ve ¿cómo diríamos? La posibilidad. No se ve la salida, pero podemos confiar en Dios. Podemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Noé obedeció todo lo que Dios le ha mandado por la fe. Aunque no entendió, no pudo entender lo que Dios
le había dicho, pero él pudo confiar en Dios y obedecer a la palabra de Dios. Y Noé, Dios le mandó a Noé que construyera el arca muy grande, de 3 pisos, tamaño muy enorme, para que los hombres y los animales entren y se salvaran. Por eso tardó más de 100 años para terminar la construcción de arca. Imagínense, hermano, esperar que la palabra de Dios se cumple no es fácil por más de 100 años. Unos días podemos esperar bien, unas semanas o unos meses. Muy difícil esperar la respuesta por unos años, ¿verdad? Muy difícil esperar la respuesta de Dios en toda nuestra vida. Muy difícil. Necesitamos tener la fe más grande para que podamos esperar la respuesta de Dios por un tiempo muy largo. Pero, ¿saben ustedes? Noé, ¿cuánto tiempo esperó? Y seguía obedeciendo a Dios. ¿Cuántos años? Más de 100 años. Pasó un mes y pasó un año, 10 años. Todavía no ha llegado el juicio de Dios. Todavía no se ve. No se ve lo que Dios ha dicho podría ser cumplido. No se ve. ¿Cómo? No se entiende. Él tenía que trabajar. Seguía trabajando. Sin duda, es difícil, ¿no? Es muy fácil dejar de trabajar, ¿no? Ya no viene lluvia, ya no. Creo que yo escuché mal. Lo que yo he escuchado de Dios, creo que estuvo equivocado. Creo que yo no he escuchado bien. No estuve bien. Así puede pensar. Puede meterse la duda, ¿no? Cuando no viene la respuesta pronta, nosotros ya estamos cansados, agotados. Por eso pensamos de otra manera y dejamos de trabajar, dejamos de confiar, dejamos de obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Como Abraham y Sara, ellos al principio confiaron en la palabra de Dios. Dios, ¿qué les prometió? Les daría a hijo, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Ya, Sara ya no pudo tener hijo. Ya, está viejita. Para cumplirse la palabra de Dios, se tardó mucho tiempo. Mucho tiempo. Por eso, ellos esperaron que Dios cumpliera su promesa, esperando 1 año, 2 años, 3 años. Todavía no llega la respuesta. Entonces, ellos tenían duda, ¿no? Por eso, ¿qué hicieron?
Sara intentó buscar otra manera, ¿no? Por eso le dio a su esposo Abraham su sierva, Agar. Abraham la tomó y tuvo hijo por medio de ella. Pero Dios, el plan, la promesa de Dios no era así, no era así. Dios dijo, por medio de Sara, esposa de Abraham, no con otra mujer. Abraham tendría hijo propio. Dios les prometió, pero no llega todavía la respuesta. La situación era muy difícil. Confiar en la palabra de Dios. Pasa tiempo. 1 año, 2 años, 10 años. Creo que más de 25 años. Por 25 años se cumplió la palabra de Dios. Cuando Abraham fue llamado por Dios, cuando él tenía 75 años. Y Dios les permitió, les prometió de tener hijo propio. Pero la promesa de Dios se cumplió después de 25 años, cuando Abraham tenía 100 años. Por eso, como un hombre débil, tuvo duda de la palabra de Dios y busca otra solución. ¿Sí? Se equivocaron, ¿no? Abraham y Sara. Pero esperar por más de 100 años y seguía trabajando y obedeciendo a Dios, ¿es fácil o difícil? Muy difícil, hermano, muy difícil. Nosotros, como hombre débil, no podemos esperar unos meses, un año muy difícil. Seguimos orando, confiando en Dios, pero si pasa mucho tiempo, no llega la respuesta de Dios, ya estamos confundidos, empezamos a tener la duda y ya dejamos de orar, dejamos de esperar, ¿no? Así, somos muy débiles. Pero Noé, ¿cómo pudo tener la fe firme y obedeciendo a la palabra de Dios? Él se aferró. ¿A qué? Noé, ¿a qué se aferró? ¿Qué agarró más firmemente? La palabra de Dios, la promesa. Es importante, ¿no? Por eso la Biblia dice, por la fe, Noé así obedeció a Dios. Construyó el arca por más de 100 años. Noé creía toda la palabra de Dios y con el temor obedeció a Dios. Noé temó a Dios, amó a Dios y agarrando la palabra de Dios, se aferró muy firmemente la palabra de Dios. Cuando viene la duda, él recordó. ¿De qué recordó? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dejó de dudar. Sí, como hombre débil, puede equivocarse, pensar mal y tener duda. Nosotros también. A veces tenemos duda. A veces no podemos esperar más. No tenemos paciencia. A veces perdemos la confianza en Dios. Pero debemos aferrarnos más firmemente a la palabra de Dios, la promesa de Dios. Porque
Dios es fiel y bueno. Nunca se cambia. Nunca miente nuestro Dios. Nosotros sí mentimos. Nosotros siempre fallamos. Cometemos errores. Pero Dios no. Él es perfecto. Él es fiel. Podemos confiar en su fidelidad. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Aunque los cielos se mueven y la tierra también pasa todo, pero la palabra de Dios nunca pasa. Está bien firme. En la tierra hay dos cosas muy firmes, pero que permanecen para siempre. ¿Cuáles son? Dos cosas. Primero, ¿qué es? La palabra de Dios. Nunca se cambia. Permanece para siempre. Y se cumple. La palabra de Dios. ¿Sí? Muy firme. Y otra cosa, ¿qué es? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor permanece para siempre. Nunca se destruye. Aunque Satanás y los hombres del mundo quieren destruir la iglesia del Señor. Por eso hubo más de 70 millones mártires cristianos. ¿Cuántos? 70 millones. No 7 millones, 70 millones cristianos martirizados. Hubo. Desde el Imperio Romano, en la historia de la humanidad, hubo muchas leyes y muchas personas querían destruir la iglesia y matando a los cristianos. Pero la iglesia del Señor nunca se elimina. Sigue construyendo, ¿sí? Firmemente. ¿No es así, hermano? Sí, ¿verdad? Vamos a buscar. Marquen, por favor, texto principal. Y buscar. Vamos a buscar el libro Génesis. El libro Génesis, capítulo 6, versículo 17. El libro Génesis, capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tienen? Veamos juntos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios advirtió a Noé. Noé escuchó de Dios, pero lo que él escuchó no era entendible. ¿Qué dice? Dios castigará a todos hombres. Ellos morirán todos. Luego Dios le mandó a Noé. ¿Qué dijo? Construye el arca. Dios preparó la salvación. Aunque los hombres malos, pecadores, perversos, eran dignos de ser muertos, ser juzgados, castigados por Dios. Pero Dios ama a los hombres. Dios juzga el pecado, la maldad, pero Dios ama, quiere salvar al hombre pecador. Por eso Dios avisó a Noé de antemano su plan, su juicio. Habrá un diluvio de agua sobre la tierra para destruir
a todos hombres para castigarlos. Dios mandaría la lluvia universal, pero Noé nunca ha visto la lluvia. Antes nunca ha llovido. Por eso era muy difícil confiar en la palabra de Dios, pero es palabra de Dios. Aunque él no entendió lo que Dios está hablando, pero él confió en Dios. Por diluvio, por agua, los hombres pecadores morirán todos. Es juicio determinado por Dios. Es plan de Dios. Pero Dios también preparó la salvación por medio de Noé. ¿Qué? El arca. El arca de Noé era salvación de Dios. Los hombres se arrepienten de sus pecados y obedecen a Dios, entran en el arca, pueden ser salvos. Dios avisó el juicio, castigo, pero preparó la salvación. Ahora también se predicó el evangelio a todos hombres, a todo el mundo. Los pecadores, vengan a mí y reciban la salvación. Dios preparó como arca de Noé, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios ya preparó salvación para el mundo, para todos nosotros, ¿no? Dios ya preparó. Por medio de Jesucristo nos salvó. Y quiere salvar a todas personas. Pero las personas deben obedecer. Deben arrepentirse y creer en Jesús, ¿no? Las personas que se arrepienten, temen a Dios y obedecen a la palabra de Dios, entran en el arca, se salvaron. Pero las personas que rechazan la gracia de Dios y no obedecen a la palabra de Dios, perecieron todos, ¿no? En nuestro tiempo, Dios también hace lo mismo. Ya se publicó, se predicó el evangelio. Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ya preparó toda la salvación. Él hizo todo en la cruz. Como Noé construyó el arca. Nada más, los hombres obedecen a la palabra de Dios y entran en el arca. Si ellos entran en el arca, pueden ser salvos. Ahora, los hombres se arrepienten de sus pecados y obedecen a la palabra de Dios, creen en Jesús, pueden entrar a la salvación. Pueden ser salvos. Dios preparó la salvación para todo el mundo, ¿no? Las personas, si creen en Jesús, pueden ser salvas. Si no creen en Jesús, rechazan la gracia de Dios, serán muertos, serán perecidos al infierno eterno, irán todos. Por apóstol Pedro, Dios nos dice, ¿no? En el tiempo de Noé, Dios castigó, juzgó al mundo. Las personas que no obedecieron a Dios, no entraron en el arca, perecieron todos por agua. Ahora, en nuestro tiempo, ya está preparado todo. El segundo juicio con fuego, no con agua. Ya está preparado todo.
Dios advirtió en 2 Pedro, capítulo 3. Nos dice, el mundo en que vivimos se quemará todo en el futuro. Ya está preparado todo. Todos ustedes, pecadores, deben arrepentirse y recibir la salvación. Creen en Jesús. Creen en Jesús y serás salvo. Ya. Segundo juicio, segundo castigo de Dios, ya está preparado. Nosotros lo vimos. Por armas nucleares habrá guerra mundial. Por armas nucleares, todas las personas morirán muy miserablemente. Pero las personas salvas, antes de suceder eso, irán al cielo. Señor vendrá antes y nos llevará al cielo. Es la segunda venida del Señor. Luego pasa esto, habrá segundo juicio de Dios con el fuego. Ya lo sabemos muy bien, ¿verdad? Sabemos. ¿Qué hacemos? Si sabemos muy bien, nosotros también tenemos la promesa de Dios. Ya recibimos advertencia de Dios. Ya está preparado todo para el segundo juicio con el fuego. Cuando venga nuestro Señor, se acabará todo. Cuando la puerta de arca de Noé estaba abierta, las personas tuvieron la oportunidad. Pudieron ser salvas. Dios esperó más de 120 años. Luego los esperó a los hombres una semana más. Les dio última oportunidad, una semana más, con la puerta abierta, esperando. Dios tuvo mucha paciencia de ellos y les esperó más de 120 años. Mientras estaba construyéndose el arca. Este tiempo era oportunidad de Dios. Pero ya llegó el tiempo. ¿Qué pasó? Dios la cerró. Dios cerró la puerta de arca. No la cerró Noé. Noé quiso dejar la puerta abierta para que las personas entraran. Pero ya pasó todo tiempo, Dios cerró la puerta. Ya no hubo otra oportunidad. Empezó a llover, ¿no? Nosotros estamos viviendo en el tiempo en que todavía está abierta la puerta del cielo. Las personas todavía tienen oportunidad para escuchar el evangelio y recibir la salvación. Todavía ellos tienen la oportunidad, el tiempo, pero quién sabe, se acaba el tiempo. ¿Quién sabe? La puerta del cielo se cierra. Nadie, solo Dios. Pero nosotros nada más sabemos que estamos viviendo en última generación, en último tiempo. Por las señales que se cumplieron, nosotros sabemos muy bien, no nos queda mucho tiempo. Para los salvos no hay problema.
En cualquier momento, nuestro Señor venga, todos nosotros iremos con el Señor. Nosotros no tenemos nada que ver con el juicio, con la destrucción y la muerte. No, nosotros somos salvos. Iremos al cielo con el Señor. Pero nuestros seres queridos, nuestros familiares queridos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Ellos todavía no son salvos. Ellos siguen rechazando la gracia de Dios, como la gente del tiempo de Noé, que pereció. ¿Qué hacemos con nuestros seres queridos? Debemos predicar el evangelio. Debemos insistir a ellos para que ellos busquen a Dios, escuchen la palabra de Dios, no rechacen la gracia de Dios y para que sean salvos. Es nuestro deseo, ¿no? Noé seguía trabajando, confiando en Dios, obedeciendo a la palabra de Dios y sigue predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Él nunca dejó de trabajar ni predicar. Él seguía trabajando, construyendo el arca para salvar a las vidas y predicando la palabra. Él hizo dos cosas: trabajar, construir el arca y predicar la palabra. Nosotros también tenemos misma responsabilidad, ¿no? Debemos salvar un alma más, hermano. Por eso nosotros preparamos el retiro, el seminario más grande. Toda congregación, todos hermanos de toda nuestra iglesia se reúnen en un lugar y conviven juntos, trabajan juntos, predican juntos para las almas nuevas, para que ellas escuchen bien la palabra de Dios y reciban la salvación. Es nuestro propósito de trabajar en el retiro. ¿No es así? ¿Sí, verdad? Hermanos, nosotros también tenemos misma misión, misma responsabilidad. Para nosotros no hay problema. Si trabajamos o no trabajamos, estamos bien seguros, pero nosotros trabajamos, nosotros sacrificamos para nuestros seres queridos, para otras almas, hermanos. Noé se esforzó mucho, ¿verdad? Trabajó, sigue trabajando y predicando la palabra para salvar a sus seres queridos, a más almas, a sus amigos, a más personas. Pero, ¿quién atendió bien? ¿Quién se le hizo caso y recibió la salvación? ¿Quién recibió la salvación? Nada más su familia. Muy tristemente, pocas personas, 8 personas fueron salvas. Y las demás personas y los animales que estaban fuera del arca murieron todos, perecieron. Pasa lo mismo en nuestro tiempo, hermano. ¿Sí? Si nosotros no trabajamos bien, no predicamos bien, habrá muchas almas que perezcan. ¿Es cierto o no? Es cierto. Lo sabemos muy bien.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Las cosas no se veían, no eran confiables, entendibles, pero Noé confió. ¿En quién? En Dios. Confió en su palabra. Sí, nos pasan muchas cosas que no se ven, ¿no? Muchas cosas que no son entendibles. A las cosas que vienen a los salvos, dificultad, prueba y angustia, tribulación. Las cosas difíciles vienen a nosotros. Nosotros no podemos entender todo, porque Dios trabaja así. A veces nosotros no podemos entender, pero aunque no podemos entender, no podemos ver, podemos confiar en Dios. Solo podemos creer que Dios nunca falla. Dios siempre es bueno. Él tiene control, tiene propósito. Por eso nos permite todo, la dificultad, toda situación difícil, con el propósito. Él controla todo. Él nos permite todo esto para nuestro bien, hermano. Para salvación de las personas. Dios permitió a José. José, durante mucho tiempo, él tuvo que esperar, ¿no? Tuvo que esperar. Cuando él tenía 17 años, Dios le dio sueño de ser gobernador, ¿no? Como rey. Toda su familia, sus hermanos, hasta sus padres, adoraron a él. Doblaron ellos sus rodillas a él. Él tuvo ese sueño. Pero él tuvo que esperar mucho tiempo y sufrir mucho. Él tuvo muchas dificultades. Fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado, fue azotado. Se hizo un esclavo muy miserable en Egipto. Sufrió tanto. Cuando él tenía 30 años, se cumplió la palabra de Dios. Él tuvo que esperar 13 años. ¿Mucho tiempo o no? Para ver respuesta de Dios, él tuvo que pasar 13 años sufriendo. Tuvo muchas dificultades y pruebas y angustias. Pero él pudo esperar en Dios. Él puso su confianza y esperanza en Dios. La situación no puede confiar. No era entendible, pero él solo se aferró a la palabra de Dios y confiando solamente en Dios. Por eso, él pudo ver, después de 13 años, él pudo ver la respuesta de Dios. Se hizo gobernador. Se cumplió perfectamente el sueño y la promesa de Dios. ¿Es cierto, hermano? ¿Verdad? Sabemos bien. También David. Dios rechazó a Saúl, rey Saúl, por desobediencia. Saúl todavía está vivo, reinando al país de Israel. Pero Dios lo abandonó y eligió otro a David. Y el profeta Samuel le ungió, ¿verdad? Ungir a uno es ser rey. Los profetas y los sacerdotes de Dios, ellos ungieron a las personas, al rey, al sacerdote, al profeta. Ungieron así.
Entonces, al ser ungido David por profeta Samuel, es promesa de Dios. Será rey de Israel. Cuando era joven, él recibió la promesa de Dios. Pero cuando se hizo rey, cuando se cumplió la promesa de Dios. ¿Cuándo? Pasó mucho tiempo. Creo que más de 20 años. Y David sufrió muchísimo. Pasó con muchas dificultades. Sabemos muy bien, ¿verdad? Fue perseguido por rey Saúl. Él quería matar a David. Pero Dios lo protegió a David. Pero David ha pasado con muchas dificultades. ¿Cómo pudo esperar David? Hubo 2 ocasiones, oportunidades, que podría matar a Saúl, ¿no? Sus siervos querían matarlo. Señor, permíteme, yo puedo matar una vez. Pero tuvo 2 oportunidades, pero él esperó hasta que Dios le diera la respuesta. Así, él tuvo que esperar mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Si él no hubiera esperado, no hubiera confiado en la palabra de Dios, no hubiera obedecido bien a la palabra de Dios, ¿qué hubiera hecho? Hubiera matado, ¿no? Así, ¿qué le pasaría? Muy mal. Cuando Noé recibió una advertencia sobre cosas que aún no se veían, debido a que tenía fe, se aferró a la palabra de Dios en lugar del entorno y la situación visible. Lo que podemos saber de esto es que la fe es aferrarse a la palabra de Dios, no al entorno y la situación visible. Cuando Noé recibió la advertencia de Dios sobre el juicio del diluvio venidero, no pudo entender ni encontrar ninguna señal relacionada con esto. En otras palabras, en el momento en que Noé recibió la advertencia sobre el diluvio, cualquier señal relacionada con el juicio no era visible, observada ni investigada. No era entendible. Sería fácil de creer si hubiera alguna señal relacionada con la inundación, pero no. Sin embargo, incluso en una situación en la que no había señales relacionadas con el diluvio, Noé se aferró a la palabra de Dios y tuvo paciencia y esperó. Y construyó el arca. Dios preparó la salvación por medio de Noé. Noé fue un instrumento bueno de Dios. Dios no quiere utilizarnos también a nosotros como su instrumento para salvar a otras almas. Sí, hermano. Dios quiere utilizarnos. Por eso nos llamó. Primero nos salvó. Para que nosotros fuéramos buenos instrumentos de Dios. Nosotros también, para ser bien utilizados por Dios, para ser
buenos instrumentos de Dios para salvar a las almas, a nuestros seres queridos. Debemos tener la fe, debemos confiar en Dios y aferrarnos más firmemente. ¿A qué? ¿A qué? A la palabra de Dios. Creo que entre nosotros, algunos hermanos, hermanas, están pasando con dificultad, con prueba. ¿Sí, verdad? Están pasando con una situación muy complicada. Hermanos, hermanas, aférrense más a la palabra de Dios. Confíen más en Dios. Y verán la respuesta de Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Leamos juntos. ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista. Aquí la Biblia nos dice, nosotros andamos por fe, no por vista. Aunque no podemos ver, aunque no podemos entender lo que está pasando, lo que Dios nos permite, no se ve, pero debemos andar por la fe. Debemos confiar en Dios y en su palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos la misma fe, hermano. Por la fe podemos vencer todo. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. El libro San Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 35. ¿Lo tienen? El libro San Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 35. Yo les leo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, leamos juntos, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué pasó a María, la Virgen María? Ella todavía no conoce a ningún hombre. Sí, estaba prometida con José, pero no se juntó todavía, no se casó todavía. Era una mujer virgen. Pero el ángel de Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Concebirás al Hijo de Dios. Dará a luz una mujer virgen que no conoce a ningún hombre. ¿Cómo puede concebir? ¿Cómo puede dar a luz? Pero si una mujer
jovencita está embarazada, ¿qué pasa? ¿Qué significa aquel tiempo? No está casada, no tiene hombre, pero ya está embarazada. ¿Qué significa eso? Será apedreada, muerte. Será muerta. Entonces ella no entendió eso, ¿no? No entendió, no se ve nada. ¿Cómo, Señor? Por el poder de Dios. Nacerá Jesús por ti. Ella, ¿qué dijo? Versículo 37 y 38. Leamos juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo es posible? María preguntó a Ángel. ¿Ángel qué dijo? Porque nada hay imposible para Dios. Para hombres sí, pero nada hay imposibilidad para Dios. Dios es todopoderoso. Él lo hará. Ya, punto, ¿no? Ya no hay otra duda ni pregunta. ¿Ella qué dijo? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. Eso, aceptar esto, ¿qué significa? Sería muerta, ¿no? Ella puso su vida como Esther. Si perezca, yo perezco. Si yo muera, muero. Hágase, Señor, su santa voluntad. Si uno, aunque no entiende lo que está pasando, lo que Dios te manda, tú no puedes entender, no puedes ver ninguna respuesta. No te preocupes, solamente confíes en la palabra de Dios. Confíes en Dios que tiene control. Es todopoderoso. Nosotros también, si creemos en Él, podemos decir, Señor, que sí. No podemos decir que no. ¿Podemos obedecer o no? Sí. Si me pasa algo mal, yo perezca. Si perezca, perezco. No podemos tener esa fe, hermano. Está muy triste su cara. Se ve triste. Entonces, María estuvo embarazada. Ella fue muerta. ¿Se murió? No. ¿Le pasó muy mal? No. Dios la protegió perfectamente por medio de su novio, José. Se protegió bien. Y se cumplió toda palabra de Dios. Versículo 45. Leamos juntos. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. María ha creído en la palabra de Dios y le obedeció, ¿no? Entonces, ha sido una mujer bienaventurada. Se hizo madre del Señor, ¿no? Solamente ella. Nosotros, si confiamos en la palabra de Dios, aunque una situación muy difícil, vienen muchas dificultades. Si confiamos en la palabra de Dios, la agarramos más fuertemente, llegará la bendición de Dios. Seremos
bienaventurados, más dichosos. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Creer en la palabra de Dios es difícil. ¿No es difícil? No es difícil, ¿verdad? Pero difícil obedecer. ¿Sí? Creer en la palabra de Dios es fácil, no es difícil. Por eso recibimos fácilmente. No a todos, a algunos muy difícil. Le costó creer en la palabra, pero sí, la mayoría de nosotros, ¿sí? Recibimos gratuitamente la salvación. Creemos en la palabra de Dios y recibimos la salvación. Llegó la bendición de Dios. Después de recibir la salvación en nuestra vida cristiana, obedecer a la palabra de Dios, ¿es difícil o fácil? Muy difícil. Para obedecer a Dios, ¿qué necesitamos? Aferrarnos. ¿A qué? A la palabra. Cuando usted tenga duda o le cuesta confiar en Dios, agarre más la palabra de Dios. Reciten la palabra de Dios. Confiando en ella es aferrarse más. Todos hombres de Dios que pasaron con dificultad, con muchas tribulaciones, ellos agarraron más la palabra de Dios. ¿Sí? Así pudieron obedecer hasta el final. Noé obedeció hasta el final. Hasta el final. No dejó de obedecer a Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? Él se aferró más a la palabra. Ustedes tienen la palabra de Dios, ¿verdad? Agárrense, aférense más la palabra de Dios. Así puede obedecer la palabra de Dios, como Noé, y recibir bendición de Dios, gran bendición de Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 11. El libro San Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. El libro San Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué pasó a María y Marta? Su hermano querido, Lázaro, ya se murió. Señor envió a las personas al Señor Jesús. Él estuvo lejos. Señor no vino. Entonces, su hermano Lázaro estaba enfermo. Se murió porque el Señor no vino y no lo sanó. Después que Lázaro ya murió, el Señor llegó a su casa. Antes, Señor dijo a María, cree, a Marta, ¿no? Marta o María.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿María o Marta? Marta. Marta. Le dio Dios, al Señor, dijo a Marta, ¿tú crees que yo soy la vida y la resurrección? Jesús vino a su casa para resucitar a Lázaro muerto, a su hermano. Antes, el Señor dijo, yo soy la vida y la resurrección. ¿Tú crees? Sí, Señor. Dijo que sí. Pero ella realmente cree o no. No cree, no entiende. Entonces, el Señor dijo, quita la piedra, la roca que tapa que una cueva que dejó cuerpo de Lázaro. Los judíos aquel tiempo tuvieron esa costumbre de dejar su muerto en cueva y tapando con roca grande. El Señor mandó, quítala. Entonces, Marta, ¿qué dijo? No, Señor, déjalo, ya, huele mal. Ya, mi hermano, su cuerpo ya está podrido, ya huele mal. Déjalo. No cree, ¿verdad? Señor, ¿qué dijo? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si no crees, no. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos la fe. Creemos que el Señor nos dará respuesta. ¿Sí? Necesitamos creer eso. ¿Por qué nosotros no recibimos la respuesta de Dios? ¿Por qué no experimentamos más a Dios? Su poder, su ayuda, su bendición. ¿Por qué no recibimos la respuesta del Señor? Porque no tenemos la fe. No tenemos la fe. No obedecemos por eso. Si crees, verás la gloria de Dios, verás la obra de Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Si tú crees, verás respuesta. Si no, no lo verás. Noé obedeció a Dios con el temor. Noé preparó el arca con el temor. Hebreo 11, versículo 7 dice, Noé preparó el arca, terminó construir el arca con el temor de Dios. Debido a que Noé tuvo fe, cuando se le dio la advertencia, temió a Dios y preparó un arca. En otras palabras, él temía a Dios internamente y preparó el arca obedeciendo a Dios. A través de esto podemos ver que las personas que tienen fe temen a Dios y obedecen la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es cierto, ¿no? ¿Por qué nosotros no obedecemos la palabra de Dios? Porque no creemos en Dios. Aunque sabemos bien la palabra de Dios. Recitamos muy bien. Tenemos conocimiento de palabra. Pero ¿por qué no creemos en Dios? Aparte. Conocer la palabra, obedecer a Dios es aparte. Debemos creer en Dios. Si nosotros tenemos temor de Dios, si amamos a Dios, podemos confiar en Él. Si confiamos en Él, podemos obedecer a Él, a toda su palabra, con el temor. Nos falta tener temor de Dios. Aquí
temor de Dios no significa estamos temblando, no, eso. ¿Sí? Tenemos miedo, no, es temor. Tener temor de Dios es respeto, honrar a Dios, respetar a Él, ¿sí? Eso, amar a Él. El deber principal de hombre es temer y obedecer a Dios. ¿Sí? Es nuestro deber principal. Una persona que teme a Dios siempre tomará la palabra de Dios con una actitud seria. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así dice. Si un hombre teme a Dios, tiene temor de Dios, ciertamente obedece a la palabra de Dios. Porque tú no obedeces a la palabra de Dios. Porque tú no temes a Dios. El propósito de que nos fue dada la Biblia es temer a Dios y obedecer su palabra. La Biblia nos enseña mucho. La Biblia nos sirve. Nos enseña que debemos temer a Dios y obedecer su palabra. La Biblia nos enseña eso. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 19 dice, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Cuando una persona se hace rey de Israel, él debe tener la Biblia cerca. Todos los días debe leer la Biblia y obedece la palabra. Es deber de rey de Israel. Para que tenga temor de Dios. Nosotros debemos tener temor de Dios. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, hermanas, ustedes quieren tener sabiduría de Dios, deben tener temor de Dios. Porque la sabiduría principal es temer a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los sabios obedecen la palabra de Dios. Temen a Dios. Vamos a buscar el libro Génesis. El libro Génesis, capítulo 22. El libro Génesis. Génesis, capítulo 22, versículo 12. ¿Lo tienen? Génesis, capítulo 22, versículo 12. Leamos juntos. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios le mandó a Abraham que ofreciera, matara a su hijo Isaac.
Isaac era un ser más importante para Abraham, ¿no? Abraham amó más a su hijo Isaac, su único hijo, que su vida. Él pudo morir por su hijo. Pero ahora Dios le manda, ¿qué? Ofreciera su hijo a Dios. Para ofrecerlo hay que matarlo, ¿no? Como un sacrificio animal. Abraham, ¿qué hizo? No, Señor, no puedo. Así dijo. Iba a matar, ofrecer a su hijo. Al verlo, Dios estuvo bien contento. Ya basta. No hagas más. Ya, ahora conozco que tú me temes. Puede decir, ¿no? Porque yo conozco que tú amas a mí más que tu hijo. Pero aquí dice, tú temes a Dios. Temer a Dios, lo mismo, amar a Dios. Abraham tuvo temor de Dios. Él tuvo amor. Él amó más a Dios que a su hijo. Nosotros necesitamos crecer en esa fe. Necesitamos llegar a tener esa fe, ¿no? Pero todavía nos falta mucho, ¿no? Cuando tememos más a Dios, amamos más a Dios, Dios se agrada mucho. Si nosotros tememos a Dios, si realmente amamos más a Dios que todo, ¿qué cosa que no podemos hacer? ¿Hay alguna cosa que no podemos hacer? Si amamos a Dios, si tenemos temor de Dios, ¿hay alguna cosa que no podemos hacer? Dígame, por favor. Nosotros si decimos, yo quiero hacer por Dios, quiero vivir por Él, quiero morir por Él, y alabamos, ¿sí? Las alabanzas expresan, ¿no? Nuestra fe, nuestro amor. Queremos morir por Él, queremos vivir por Él. Hagamos todo para su gloria. Y digamos, gloria a Dios, primero Dios. Hablamos, alabamos bien, pero realmente obedecemos bien a Dios. Si podemos hacer todo, podemos vivir, podemos morir por el Señor, ¿por qué no vamos al retiro? Quiero preguntar a usted, ¿por qué no podemos ir al retiro? Y claro, yo reconozco que si algún hermano o hermana que por alguna cosa, alguno tiene compromiso por alguna causa, no, aunque quieren asistir, no pueden asistir. Sí entiendo. Pero yo quiero decir a otros hermanos, hermanas, si pueden ir, ¿por qué no van? Realmente tiene temor de Dios. Realmente ama a Dios. Cuarto, Noé salvó la vida de toda su familia y de todos los animales por la fe. Este punto es más importante. Durante toda la vida de Noé, ¿qué fue lo más importante y lo maravilloso? ¿Qué fue lo más importante, lo más maravilloso? ¿Qué es lo que fue más maravilloso, más importante? Construir el arca para salvar la vida, ¿sí o no? ¿Qué
¿Qué le quedó? Entre todas las cosas, Noé tuvo muchas cosas, ¿no? Tuvo casa, terreno, muchas cosas, ¿no? Pero por diluvio se perdió todo, ¿no? Pero, ¿qué cosa le quedó? El arca. Es una gloria, ¿no? Nosotros no podemos vivir así. No le quedó nada más el arca para salvar a otras vidas. No podemos vivir así, hermano. Para salvar a nuestros seres queridos, a más almas, no podemos invertir más nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra riqueza. Cuando venga nuestro Señor, nos queda otra cosa, nada más, muchas almas salvas. Ellas serán nuestro eterno galardón, nuestro premio eterno, ¿sí o no? ¿Sí? No podemos vivir como Noé. Él ha vivido para salvar la vida. Al final, él salvó a toda su familia y a muchos animales. Salvó la vida. ¿Usted para qué vive, hermano? ¿Qué hace? ¿Qué hace día a día? ¿Para qué nos esforzamos? Vamos a pensar. Con temor preparó Noé el arca en que su casa se salvase. Toda su familia se salvó. Su esposa, sus hijos, 3 hijos, 3 nueras. Así empezó de nuevo la historia de humanidad. Toda la familia de Noé fue salva. Toda familia de Noé trabajaron juntos, obedeciendo a la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. El libro 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Algún hermano quiere ser siervo de Dios en la iglesia? ¿Algún hermano quiere ser pastor, misionero o buen siervo de Dios? Debe gobernar bien primero. ¿A qué? A su casa, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Si un hermano que no gobierna bien a su casa, no enseña bien a sus hijos, y su esposa no le obedece, no respeta a él, así no gobierna bien su casa, ¿cómo puede servir bien al Señor? ¿Cómo puede gobernar la iglesia? Noé, si no hubiera enseñado bien, no hubiera heredado su fe a sus hijos hubieran salido a otro lugar, ¿no? ¿Sí o no? Ellos hubieran escapado. No querían trabajar muy duro con él, pero toda familia estaba bien unida y trabajaron todos juntos. ¿Qué opinan ustedes? Noé se hizo buen ejemplo a su esposa, a sus hijos, a sus nueras. Todos ellos trabajaron con él, lo apoyaron, ¿sí o no? Sirvieron juntos a Dios y obedecieron juntos a la palabra de Dios. Y
terminaron construir el arca y salvaron a muchas vidas. ¿Sí o no? Nuestra familia realmente está unida. Los hijos obedecen a Dios. Los hijos son realmente salvos. Los hijos, hijas, toda familia tienen seguridad y realmente sirven a Dios o no. Debemos cuidar bien a nuestra familia. Debemos aprender esto de Noé. Por lo menos toda nuestra familia debe ser salva, ¿no? Todos nuestros hijos deben ser salvos y obedezcan a Dios, sirvan a Dios. Es nuestro deseo. Realmente toda su familia tiene seguridad y sirve al Señor. Sus hijos realmente son salvos. ¿Sirven a Dios o no? Necesitamos reflexionar, ¿no? Debemos esforzarnos más. Debemos hacer a los hijos obedientes a sus padres. Debemos educar a nuestros hijos para que ellos teman a Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos sirvan al Señor. Esta es una clave importante para convertirse en una familia bendecida. ¿No es así, hermano? ¿Sí, verdad? Josué, capítulo 24, versículo 15 dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? En otro domingo. Quiero presentarle imágenes y video. Es diluvio, arca de Noé. Noé construyó con todo su esfuerzo el arca de Noé, con su familia. Salvó a toda su familia. Toda su familia, hijos, nueras, esposa, y él trabajaron, seguían trabajando, construyendo el arca, obedeciendo a la palabra de Dios durante más de 100 años. No es fácil, ¿verdad? Pero toda la familia está bien unida. La gente, las personas, vienen y mirando todo. También Noé estaba predicando, sacó tiempo predicando la palabra de Dios. Ya se terminó la obra, está preparado. Debe entrar al arca, en el arca. Y Dios trajo cada pareja de animales. Era como muy impresionante. La gente lo veía, ¿no? Pero no entraron. Muy raro. Era algo muy raro, ¿no? Cada pareja de animales subieron en el arca. Noé hasta último momento predicó. Quería salvar una alma más. Así se esforzó. Pero la gente se burlaba. No obedeció ninguno. Y perecieron todos, ¿no? Muy triste. En nuestro tiempo también podría pasar lo mismo. Si nosotros no trabajamos bien, no predicamos bien, nuestros seres queridos también serán perecidos. Ya se acabó. Ya no hay otra oportunidad. Todavía la puerta de arca está abierta. Debe entrar. Si se cierra, ya no. Todavía está abierta del cielo.
Todavía tenemos tiempo, tenemos oportunidad para nuestros seres queridos. ¿Qué hagamos? Vamos a ver este video. ¿Saben? Barco enorme de Titanic, ¿no? Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron varios vigías que alertasen el peligro. El vigilante de turno la noche del accidente, Bradley Pitt, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio: todo estaba tan tranquilo. El mar estaba extremadamente quieto, yo diría tenebrosamente quieto. Era un espectro negro de agua debajo de la noche estrellada. De pronto, miró y tenía delante de ellos un enorme iceberg. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba ya demasiado cerca. El impacto era inevitable. El choque se produjo solo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, quien después de revisar y evaluar los daños, dijo lo impensable: no hay esperanza, el barco se hundirá en poco tiempo. Lo cual dejó estupefacta a la tripulación, que a partir de ese momento entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estima que solo una tercera parte. Y en el intento desesperado de ocupar lugar en los pocos disponibles, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse, usando el famoso código SOS, que a partir de aquí sigue siendo la clave más conocida. SOS significa: salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California estaba a solo 10 millas del lugar y, según sus oficiales, habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas, llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del sumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras siguientes, la tripulación del SS California tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic sonara. Algo que es famoso y en lo que coincidieron varios sobrevivientes fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hacia el final. La canción que entonaron era el himno Más cerca, oh Dios de mí. El barco se hundió aproximadamente a las 2:20 de la mañana, entrando en las aguas del Terranova. Murieron las 2/3 partes de sus ocupantes y solo una tercera se salvó. Datos sin importancia, coincidencias, no lo creo. Estoy convencido de que el Señor les estaba dando, a través de ese suceso, una voz de advertencia a la generación final a punto de 100 años más tarde. Al nuevo Titanic, a esa sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros. Es el planeta entero navegando en un mar de pecado e inmundicia. ¿O qué jardín sería ahora, cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta? El Señor en su palabra compara el tiempo del fin de los días de Noé, donde curiosamente otro barco estaba involucrado. Del barco de la salvación, una arca rechazada y al parecer no muy codiciada, pero quienes entraron lograron preservar su vida y quienes no, murieron.
Mi hermano, mi amigo, ya sea que conozca al Señor o no, este mensaje es para usted. Póngase a cuentas con Dios, la medianoche se aproxima, el impacto es inminente y no hay botes salvavidas para todos. No se hunda con este mundo que ha decidido dar la espalda a su creador. Vuélvase a Dios, vuélvase a Dios. Tal vez estas palabras sean la última advertencia hacia usted antes de llegar a verano. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? El retiro es una buena oportunidad para todos nosotros, también para nuevas almas, ¿no? No vamos a perderla. Vamos a participar en una obra grande de Dios para salvar a las almas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Dijeron que sí? Bueno, vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu enseñanza y tu palabra. Hoy aprendimos sobre la fe de Noé. Señor, tú nos has dado la vida eterna. También, Señor, tú nos has dado la gran misión. Tenemos gran responsabilidad. Debemos salvar a nuestros seres queridos, a muchas almas perdidas, como Noé. Señor, utilízanos para salvar a más almas. En el retiro queremos ver tus maravillas y permítenos, Señor, a muchas almas salvas. Queremos trabajar juntos y ser utilizados por tus buenos instrumentos, Señor. Así tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Únenos a todos, hermanos, hermanas, para tu obra santa, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.